una veintena de años, y además cuando hacías ese recorrido por algunas de como distintas a las mías, ¿no? Porque las había casi perdido en la memoria y en el olvido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por estas amables palabras y, bueno, por supuesto es una satisfacción el estar aquí, el ver a algunos que han sido, algunos me he encontrado que han sido alumnos míos, compañeros también, y por lo tanto, bueno, siempre satisface el encontrarse con personas a las que uno aprecia, ¿no? Bueno, el tema de la charla, como sabéis, es bueno en relación con la Constitución del 12 y estas jornadas que estáis haciendo, ¿no? Y bueno, yo la he querido titular, no tanto, y lo quiero avisar desde el principio, no me voy a centrar tanto específicamente en la Constitución del 12, es decir, entendiendo por tal los distintos artículos, el comentario de los artículos, etcétera, sino sobre todo en el contexto en el cual se produce la Constitución del 12. Es decir, aquello que la hace posible e incluso necesaria. Luego ya en el coloquio podemos hablar no solo sobre eso, sino sobre todo aquello que queráis plantear. Pero digo que para que se entienda al menos el sentido de la charla es más sobre el contexto en el que surge, en el que se produce la Constitución del 12. De ahí ese título de Guerra y Revolución. Porque es en un contexto, como veremos, como seguramente todos sabéis, de guerra y de revolución al mismo tiempo. Primero, en todo caso, quiero hacer también una observación respecto a lo que podríamos llamar la variable suerte de la Constitución del 12, ¿no? Y una variable suerte que yo diría que es un poco la ambivalencia, el doble rostro de Jano. Esto es, por un lado, la mala fortuna, la mala suerte que tuvo en vida, vamos a decirlo así, y por otro lado, la buena suerte que tuvo a lo largo del siglo XIX en el recuerdo de los liberales. ¿Qué quiero decir con la mala suerte en vida? Es decir, en el momento de la ejecución, de llevarla a la práctica. Lo que quiero indicar es que, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que la Constitución del 12 estuvo vigente en 3 periodos de la historia de España. Es decir, desde el momento de su redacción y de su aplicación a partir del 19 de marzo de 1812, pero solo estuvo 2 años vigente, hasta el 14, hasta mayo de 1814. Por tanto, una corta duración. Y esa corta duración, además, teniendo en cuenta que ni siquiera fue de aplicación en todo el territorio nacional. Eran tiempos de guerra, y los tiempos de guerra nunca son de plena aplicación de las leyes en todos los territorios. Y es más, el fin de esa Constitución, en esa primera etapa en la que está vigente el año 14, es con el final de la guerra contra el francés, la llamada Guerra de Independencia, la vuelta de Fernando VII y ese decreto del 4 de mayo del año 14, en el cual elimina la Constitución del 12 y declara nulo y sin efectos no solo esa Constitución, sino todo lo que se ha llevado a cabo en ese periodo anterior, es decir, durante la vigencia de la propia Constitución. En ese sentido, por lo tanto, su vida breve, su vida efímera, es la que metafóricamente nos permite hablar pues de eso que yo os decía, la mala fortuna, la mala suerte de la Constitución del 12 cuando se pone en vigor. Vuelve a estar en vigor, vuelve a entrar en vigor a partir de 1820, tras el pronunciamiento de Rafael del Riego, bueno, y su triunfo subsiguiente a partir también de marzo, por cierto, del año 1820, pero también es efímera su vida. Son 3 años de Constitución, hasta 1823, prácticamente el verano, la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, la reacción absolutista y el eliminar la Constitución del 12. Por tanto, en estas 2 primeras etapas en las que está vigente, en una es un par de años, con lo cual cuando en algunos pueblos todavía se estarían encargando las lápidas de plaza de la Constitución, cuando todavía se estarían encargando, ya se había eliminado y por tanto nunca se pondrían esas placas. Y algo parecido llegó a suceder durante el llamado trienio liberal, puesto que al fin y al cabo solo estuvo vigente 3 años, como decía. Todavía vuelve a haber otra ocasión en la que se repone la Constitución de 1812. Es ya bastante más tardíamente, en
1836, a partir de agosto, estamos ya, por lo tanto, en pleno periodo de la guerra carlista, la lucha reacción y revolución, no solo una guerra dinástica, sino una lucha entre esa reacción absolutista, de la que iremos hablando, y frente a ello lo que suponía la revolución liberal. Y en ese momento está vigente el Estatuto Real dentro del bando liberal. Dentro del bando cristino se ha puesto el Estatuto Real, que es una especie de carta otorgada, y los liberales consideraban que no era un Estado liberal mientras estuviera una carta otorgada y no una Constitución. De ahí que exigieran la vigencia, el reponer la Constitución del 12. Un nuevo pronunciamiento, iniciado en las zonas de Andalucía, y al fin y al cabo el motín de la Granja, es decir, la sublevación de los sargentos. La historia del 19, como todos sabéis, está plagada de pronunciamientos militares. Por lo tanto, también incluidos los sargentos. No solo los generales van a tener derecho a las sublevaciones y a los pronunciamientos triunfantes. Aquí es la sublevación de los sargentos con unos apellidos tan comunes, tan del común y tan del pueblo, como el sargento García y el sargento Gómez. Bueno, pues es el triunfo de los sargentos con el motín de la Granja, y de inmediato la obligación para la regente María Cristina de Nápoles, al frente teóricamente del liberalismo, pero tan absolutista como su difunto marido, como el propio Fernando VII, la que se ve obligada a reponer nuevamente la Constitución del 12. Si en la primera ocasión, decíamos, había durado 2 años, y en la segunda 3, en esta última es solo unos meses. En todo caso, es un final más feliz que los anteriores, porque los finales anteriores habían sido para reponer de nuevo el absolutismo, para reponer el antiguo régimen. En este caso, su final era, vamos a decirlo así, un final partero, es decir, paría una nueva Constitución. Los propios liberales, los progresistas, ya la del 36 la consideraban obsoleta, vieja, y ahí iba a ser una nueva Constitución, la Constitución de 1837. Ahí no moría para dar paso al absolutismo, sino una nueva forma de liberalismo, pero en este caso, como digo, ya no con esa Constitución, sino con la del 37. Por lo tanto, en vida, con este resumen, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que en cuanto a ejecución, pues no tuvo demasiada fortuna. 2 años, una vez, 3 años otra, unos meses la última. Mejor destino, mejor suerte tuvo, evidentemente, en el pensamiento liberal, en la recreación liberal, no en la ejecución de la Constitución, sino en el símbolo en el que se constituye la propia Constitución del 12 durante todo el 19. Fue realmente una Constitución muy simbólica y muy, por lo tanto, de añoranza, de recurso permanente a los pensamientos, o a la mitificación, mejor, a la mitificación de la Constitución del 12. Es lógico que fuera mitificada, es lógico que creara ese sentimiento de añoranza permanente en los liberales, y es lógico porque al fin y al cabo era la primera Constitución que había habido en España. Si dejamos al margen el Estatuto de Bayona, lo que es una carta otorgada, pero era la primera Constitución que había habido en España. Y claro está, lo que es lo primero, tanto en el plano colectivo como en el individual, siempre deja unos pozos más agradables. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, pues su primera bicicleta, quien la tuviera, o su primer coche, quien lo tuvo, o su primer beso, quien lo diera, ¿no? Siempre lo primero, por lo menos, deja unos recuerdos más especiales. Pues también en este caso, ya después, con toda una serie de constituciones en la historia de España, la del 12 no había dejado de ser la primera. Por eso ese aspecto, como digo, más simbólico y más mitificador. Pero además de ser la primera, al fin y al cabo, dado que su suerte, como decíamos, su destino, era un cierto destino trágico por su propio carácter efímero, por su poca vigencia, pues también eso lo hacía más ser añorada, ser recordada como todo un símbolo. Porque sabemos bien también que se canta, como diría un poeta, como escribía Antonio Machado, se canta lo que se pierde. Y eso siempre, a escala individual y a escala colectiva. Cantamos lo que perdemos, añoramos aquello que no llegó a ser, aquello que parecía que iba a florecer y que sin embargo no lo llega a ser. De ahí, en el plano individual muchas veces es
cada uno se habrá planteado, por lo menos a ciertas edades de la vida, si no hubiera sido mejor, si hubiera sucedido aquello, si hubiéramos hecho aquello en aquel otro momento, entonces añoramos un poco lo que perdemos. Y también en el plano de las colectividades. No pocas colectividades, sobre todo si son añorantes. Si hay una cierta idea de frustración, añoran más la derrota. Las fiestas de Cataluña, la Diada, no deja de conmemorar una derrota. Por tanto, el que hubiera sido si hubiera habido una victoria. O Castilla y León, es Villalar, que hubiera sido si los comuneros no hubieran sido derrotados. Y parece que hubiera sido la Castilla gloriosa y cosa por el estilo. Cantamos lo que perdemos, añoramos casi siempre aquello en lo que se fue derrota. Por eso también, de cara a la Constitución del 12, como había estado tan poco vigente, era siempre esa especie de añoranza. Hombre, si no hubiera habido las reacciones absolutistas, etcétera, etcétera, pues esto hubiera sido un pueblo no solo liberal, sino prácticamente feliz, como si hubiera sido el Edén. Y por eso casi siempre a lo largo del 19, los liberales, después de los años 30, siempre tuvieron ese recurso y esa especie de añoranza permanente a la Constitución. Mira, si leéis bibliografías o si leemos biografías de los personajes liberales del 19, me da igual, de los Espartero, de los Prim, de los Olózaga, de los Sagasta, de cualquiera que cojamos, en casi todas las biografías hechas por los coetáneos, no las ya hechas en el siglo XX, pero casi todas las biografías de esos personajes tienen un punto en común. Y es que cuando citan sus orígenes, la infancia de esos personajes, sea Espartero, Primo, Olózaga, cualquiera de ellos, que siempre dicen lo mismo. Aprendió a leer en la Constitución de 1812. Yo la primera vez que eso leí, es como si fuera la prueba del algodón de su liberalismo. Alguien que había aprendido a leer, se supone a los 3 o 4 años, y nada menos que había aprendido a leer en la Constitución de 1812. La primera biografía que leí de esas me impresionó y hasta parece que se tiende a creer lo que escriben los biógrafos. Y yo me imaginaba, me parece que era la primera que leí era del joven Sagasta, ¿no? Del niño Sagasta. Y me manejaba eso al niño allí impregnándose de liberalismo a los 3 años. Cuando luego vi que lo repetían todos los biógrafos, sobre todo los del 19, dije, bueno, esto ya es la estampilla que ponían como prueba de que habían sido liberales, que nadie les acusara de que no, desde la cuna, porque desde antes parece un poco difícil. En todo caso, luego siempre he pensado, alguna vez me detenía a pensar, que claro, que se aprendieron a leer en la Constitución del 12, a los 3 o 4 años, lo que uno no sabe es cómo después siguieron teniendo gusto por la lectura. Porque no parece que sea el mejor texto, creo yo, una Constitución y unos artículos de una Constitución para coger placer de leer. El placer, por cierto, y lo digo muy especialmente a los jóvenes, ese placer que es placer inmenso y que hay que mantener y que hay que procurar incrementar al máximo. Bueno, en cualquier caso, como digo, es ese contraste, esa ambivalencia que comentaba entre el destino triste de la Constitución en cuanto a su vigencia y, sin embargo, digamos, fortuna mucho mayor en cuanto al peso del liberalismo. Una fortuna, sin embargo, que no ha tenido en el siglo XX, en el momento de las efemérides, ¿no? ¿Por qué digo que no ha tenido esa fortuna en el momento de las efemérides? Claro, mirad, toda historia, al menos en mi concepción, y no porque sea original mía, ya lo escribía Benedetto Croce, ¿no? Pero toda historia es, si nos detenemos un poco a pensar, es historia contemporánea. Eso escribía Benedetto Croce y puede parecer, y más sabiendo modernistas, como algo diciendo, bueno, se lo llevan todo al terreno de la contemporánea. No. Cuando Benedetto Croce escribía aquello de toda historia es historia contemporánea, lo que venía a decir es que siempre, cualquier etapa de la historia, estemos hablando, yo qué sé, de Alejandro Magno o del Imperio persa, de cualquier etapa o de los faraones, cualquier etapa de la historia, cualquier etapa del pasado, nos la replanteamos siempre desde nuestro propio presente, desde las preocupaciones de cada presente. Por eso la historia siempre está rehaciéndose. Y no porque se encuentren más documentos o más hallazgos, no. Es porque en cada presente, ni siquiera digo cada generación, que por supuesto, ¿no? Pero cada presente necesita repensarse el pasado porque se está replanteando su propia situación. Y como los presentes siempre son variables, no hay presentes exactamente idénticos, entonces uno va hacia el pasado haciéndose las preguntas y se va formulando las interrogantes y va con los problemas que tiene en el propio presente.
es muy claro, solo este pequeño paréntesis de actualidad, ¿no? Pero es muy claro que nuestras interrogantes hoy, a la altura del 2012, no son las mismas, digo mayoritariamente, o con determinadas sensibilidades, pero no son las mismas que nos hacíamos ni siquiera en el 2005. Porque aquí ha habido unos cambios, evidentemente, estamos asistiendo a unos cambios profundos, terribles, pero cambios profundos. Y por lo tanto nuestras preocupaciones sobre el pasado, primero nuestras preocupaciones sobre el presente, pero también nuestras preocupaciones sobre el pasado no pueden ser las mismas que las que eran incluso, reitero, hace tan solo una década. Pues de la misma forma, es decir, cada generación, cada presente se va replanteando y va haciendo un tipo de interrogantes y va cargando el foco de atención en unos temas o en otros. Pues bien, partiendo de ello, partiendo de que toda historia es en este sentido historia contemporánea, aunque sea sobre el siglo XV o sea sobre el siglo XIII, porque la formulamos desde nuestras interrogantes, partiendo de ello, decía, está claro que los centenarios de la Constitución del 12, esos momentos de efemérides donde se suele poner el primer plano en ese hecho, en este caso en el análisis de la Constitución, pues tampoco la Constitución del 12 ha tenido buena fortuna. El primer centenario, lógicamente, es 1912. Pero 1912 se está en una etapa de crisis, no me voy a extender en ello, que es la crisis agraria finisecular y sobre todo está muy reciente, el llamado desastre del 98. Al fin y al cabo ya han pasado 14 años desde el 12, digo, en 1912. Y el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que lleva, como todos sabéis, es a un gran mazazo en la colectividad española. Es decir, un mazazo de lo que llamaríamos la pérdida completa de autoestima. Es decir, es toda esa generación del 98, los Unamuno, es español el que no puede ser otra cosa. Toda esa época de Costa, de la necesidad de una regeneración, la ruptura con el pasado, el 7 llaves al sepulcro del Cid. Pero no solo esos teóricos del momento, es la colectividad la que está intentando cambiar su propio sentido de la historia, como si se hubiera sido engañado, es decir, nos han estado vendiendo un pasado épico, etcétera, y lo que hemos cosechado, como escribía Machado, es esta tremenda derrota del año 98. Lo que quiero indicar con ello es que, lógicamente, el 1912, no es un momento demasiado propicio a cantar aquí están nuestros orígenes en la Constitución del 12 y por lo tanto hacer los cantos de la Constitución, del 12. Apenas se celebra, apenas hay ciertas referencias, pero no son demasiado encomiásticas. Lo que sí se celebra más desde el poder es 1908, o lo que es lo mismo, la Guerra de Independencia. Y se celebra más por una razón, desde el poder, para intentar devolver autoestima al pueblo español. Ahora hemos cosechado un gran mazazo, la pérdida de las colonias, pero entonces conseguimos vencer nada menos que al emperador, al amo de Europa, a Napoleón. Y por tanto se va más a mirar ese 1908, mucho más esa guerra de independencia, como intentar fortalecer la colectividad española, que lo que es los propios orígenes del sistema parlamentario, del sistema liberal en España. Y si el primer centenario de la Constitución no sucedió en un contexto demasiado propicio, como decía, a sus celebraciones, a sus cantos ni a sus análisis, el segundo centenario todavía menos. En plena época, en plenos momentos de la fuerte crisis social, de esta contrarrevolución social a la que estamos asistiendo, con el deterioro también de lo que habitualmente, por utilizar terminología de juez, se denomina la clase política, digo, ese deterioro muy arraigado y cada vez en mayor medida en la colectividad española, pues no han sido tiempos demasiado propicios para enaltecer ni mirar en la Constitución del 12. Ni tiempos demasiados propicios por esas circunstancias presentistas que comentaba, y además también porque en época de crisis económica el poder no se ha centrado en organizar, en este caso afortunadamente, grandes fastos, grandes congresos, grandes publicaciones sobre la Constitución del 12. Pero, ya digo, no sé qué sucederá evidentemente, ni ninguno, creo, llegaremos a saberlo en el 3012, pero no sé si la coyuntura será más o menos favorable. Quizá ya tampoco tenga nada que ver un tipo de sistemas parlamentarios como los vigentes
vigentes, etcétera, etcétera, porque uno piensa que, pero bueno, esa es otra cuestión, que está también en situaciones prerevolucionarias. Bueno, en cualquier caso, como decía, es un poco ese panorama, quizá como formas de reflexión en torno, por un lado, digo, a esas trayectorias de la Constitución del 12 y luego al recuerdo o a las imágenes que en momentos cumbres como los centenarios pueden tenerse, ¿no? Bueno, dicho esto, pues sigamos diciendo que, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y por lo menos en el sentido de la charla, para entender eso que decía, la posibilidad de la Constitución del 12, hay que irse bastante más atrás, o un tanto más atrás en el tiempo, y también salir del propio marco geográfico español. En concreto, para entender y poder contextualizar y dar sentido a la Constitución del 12, lo que hay que irse es a Francia y a la Francia de 1789. O lo que es lo mismo, estamos hablando de una veintena de años antes, si nos fijamos, a la propia promulgación de la Constitución del 12. ¿Y por qué a la Francia del 89? Porque es el momento, evidentemente, del estallido de la Gran Revolución Francesa, o lo que ahora marcamos como inicio, ojo, simplemente inicio de esa Gran Revolución Francesa, de la Magna Revolución. Una Magna Revolución que cambia y que trastueca por completo el mundo occidental. Primero el mundo occidental, luego el resto del mundo. Y trastueca, cambia el mundo occidental, un antes y un después de ese 89, porque lo que se trata es de una revolución estructural. La Revolución Francesa es una revolución estructural, no epidérmica, para entendernos. Es decir, epidérmicas son las de, eso, a flor de piel, de cambios meramente políticos. Las revoluciones estructurales son las que cambian profundamente las estructuras de una sociedad y que hacen trazar dos mundos distintos. Y la Revolución Francesa es eso, el cambio de las estructuras, de un mundo existente antes y un mundo que pasa a ser distinto después de esa revolución. El mundo anterior, lo que los revolucionarios de entonces llamaron el Ancien Régime, es un mundo feudal, y un mundo feudal que estaba sólidamente establecido, y además durante siglos de vigencia, y que ahí, como digo, se va a derrumbar. Por cierto, también un apunte. Los sistemas normalmente, los coetáneos los consideramos como muy arraigados, como muy metidos, por lo tanto, como muy invencibles. Eso siempre ha sido a lo largo de la historia. Sin embargo, luego vienen determinadas realidades a probar que son mucho menos estables, incluso aunque se consideren seguros, y estoy hablando del presente, evidentemente, aunque se consideren seguros y plenamente seguros, porque es lo que uno ha vivenciado durante tiempo, puede ser que tengan precisamente cimientos nada de sólidos, sino por el contrario, muy inestables, y que los sistemas siempre han caído precisamente por medio de revoluciones sociales y de movimientos sociales. Pues bien, cierro ese paréntesis para decir que en el momento de la Revolución Francesa, el sistema vigente es el sistema del antiguo régimen que se consideraba, como decía, plenamente sólido, y que ahí va a caer, va a eliminarse, y un cambio estructural que conlleva, aunque sea con dos flashes, sin poder detenernos en ello, pero conlleva, cuando hablo de esa caída de un sistema y de un mundo, conlleva el fin del tipo de sociedad tal como estaba establecida, la sociedad estamental, es decir, esa sociedad con unos estamentos privilegiados y el resto de la población carente de ellos. Pero es el fin de esos privilegios, el fin de la sociedad estamental para pasar a la igualdad ante la ley, igualdad teórica, y lo que es la sociedad de clases, es decir, basada en las diferencias económicas, o lo que es lo mismo, nuestra sociedad. Cualquiera que hubiéramos, si ahora levantáramos nuestra cabeza y volviéramos al siglo XVII o al XVIII antes de la Revolución, no nos reconoceríamos socialmente. En ese sentido hablo de un cambio de mundo. Sí nos reconoceríamos en el mundo de 1830 o 1840, porque sería este mundo ya de sociedad de clases, aquel no. Es de una sociedad estamental con sus estamentos privilegiados, nobleza, clero y el resto de la población. Un cambio estructural porque hay en ese feudalismo, en ese antiguo régimen, unas formas vigentes de propiedad que no son las de la propiedad privada, no predominantemente las de la propiedad privada. Son las de la propiedad feudal, son las de los señoríos,
son las de las tierras amortizadas, etcétera, etcétera, un tipo de estructura económica, un tipo de realidad de propiedad. Y eso va a saltar, hecho pedazos con la Revolución Francesa, para pasar a ser la propiedad plena, eso es la propiedad privada, la propiedad capitalista, esos que llamaron, por cierto, los propios liberales, el liberalismo burgués, la propiedad perfecta, para distinguirla de la que llamaban imperfecta. Las palabras y los términos nunca son neutros. ¿Quién no va a querer la propiedad perfecta frente a otra cosa que le llamas propiedad imperfecta? Y un cambio, en definitiva, de las estructuras, porque representa también, por supuesto, el cambio político. Y el cambio político no de un grupo en el poder, sino el cambio político de unas monarquías absolutistas, teóricamente, solo en teoría, omnímodas con todo el poder, a las formas representativas del poder, es decir, la partición de poderes, lo clásico que ya van a establecer todas las constituciones. El Ejecutivo, sea en manos del rey, en manos del gobierno o en manos del presidente de la República, pero en definitiva el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con las variantes que queramos, de una cámara, de dos, todo lo que se quiera, pero bajo ese esquema siempre de reparto de poder. Ese es el nuevo mundo que se crea. Digo, en esencia, y evidentemente podríamos extendernos mucho más. Pero lo que sí quiero incidir es que es un cambio profundamente revolucionario, que se asiste a una revolución, como decía, no epidérmica de cambios de pequeñas cosas o de cambios políticos, es una revolución estructural, de una forma de organización social, económica y política del mundo a otra forma de organización de todas estas facetas que comentaba. Y claro, cuando se trata de una revolución en profundidad, cuando se trata de una revolución estructural, inmediatamente lo que hay es muchos temores y muchas esperanzas. Porque la Revolución Francesa llevaba en sí, por lógica, semillas de exportación para toda Europa, para todo el Occidente. Parecidas estructuras a las que había en Francia, a ese mundo feudal, existían en el resto de Europa. Parecidas, es decir, en lo esencial, similitudes absolutas. Y por tanto, si eso en Francia había sucedido, si se estaba asistiendo a una revolución de esa profundidad, ¿por qué no iba a ser posible en el resto de Europa? Si lo que estaba sucediendo en Francia ya no era cosa de libros o de teóricos, sino que se estaba produciendo en la realidad, ¿por qué no iba a darse lugar en el resto de Europa? Y eso es lo que despertaba, como decía, esperanzas y temores, miedos e ilusiones, según desde los sectores sociales que se enfocara. Temores en quiénes, pero ya no en Francia, o no solo ni prioritariamente en Francia, sino en el resto de Europa. Temores en aquellos sectores instalados del antiguo régimen. Entre otros las propias viejas monarquías, que podían caer exactamente igual, pero no solo ellos, la gran nobleza, las dignidades eclesiásticas, los instalados en el sistema, las burocracias, etc. Es decir, el temor de que también se extendiera a sus propios países. Y en la otra orilla social, en los otros sectores sociales, en este caso de los sectores de la burguesía, para hacerse con el propio poder, lo que surgían eran las esperanzas. Las esperanzas de que pudiera hacerse lo mismo que en Francia. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué aquí no el poder realizar el mismo proceso que en Francia? El mismo proceso revolucionario. En ese sentido, como decía, Francia, la revolución llevaba todas esas semillas exportadoras. Vuelvo a hacer un paréntesis de actualidad. Es decir, en una situación donde, como la presente, si hubiera un cambio revolucionario en un país que no fuera Islandia, sino cualquier país europeo, pero me da igual Italia, Francia, España, evidentemente provocaría todas unas reacciones en el resto de los países. Por lo que vemos para el presente, veámoslo también para el pasado, y a la inversa. Pongamos siempre en comunicación esas facetas. Cuando se trata de revoluciones estructurales, siempre históricamente, y podemos hablar lo mismo en la Revolución Rusa, siempre hay esperanzas y temores que se desatan en los dos sectores, y ejemplos, en definitiva, a imitar, como tales. Pero como digo, en el caso francés genera esas esperanzas y esos temores según los sectores sociales. Y temores y esperanzas, especialmente los miedos y los temores de los sectores dominantes del antiguo régimen en toda Europa, lo que van a llevar es también, de inmediato, o casi de inmediato, a la guerra. Y a la guerra para evitar el contagio de la Revolución Francesa, de que la revolución pueda llegar hacia esos otros países. En toda Europa los distintos gobiernos se sienten amenazados
por la posibilidad, insisto, de que en sus países se lleve el mismo proceso que se ha llevado en Francia. Y la forma será intentar acabar con los revolucionarios en Francia. Una guerra propiciada desde el exterior, digo, desde esos países europeos, pero ojo, también desde la propia Francia. Porque la interrogante que se hacen los revolucionarios es, posiblemente la interrogante que se han hecho siempre en todas las revoluciones y que se harán siempre en todas las revoluciones estructurales que se produzcan, ¿no? La interrogante ¿es viable una Francia revolucionaria dentro de una Europa del antiguo régimen? ¿Es posible que pueda haber un solo lugar donde se esté realizando la revolución con todo un entorno precisamente de la contrarrevolución o del antiguo régimen? Y ahí estarán las grandes disputas en los revolucionarios franceses. Y al final el decidir también el ir a la guerra, el emprender la guerra revolucionaria y como vía exportadora, con todos los riesgos que conllevaba para la propia revolución, pero considerando que no era factible, que no era viable esa Francia revolucionaria en la Europa del antiguo régimen. Y de ahí, por un lado, como digo, desde sectores revolucionarios franceses para expandir la revolución, pensando que en el resto de Europa todos aquellos que participaban de las ideas de los propios revolucionarios se iban a sumar a las banderas de la propia revolución, de un lado digo por ello, y por otro lado, por la presión, por los temores y los miedos de los aparatos estatales de los diferentes países europeos, estará la realidad bélica, la realidad de guerra. Una realidad de guerra que va a ser ya permanente en Europa desde el año 92 en que se inicia, ojo, hasta 1815. Es decir, estamos hablando prácticamente de 25 años de guerra prácticamente continuada, con alguna paz intermedia, pero 25 años de guerra continuada. Será lo que luego se llaman las guerras napoleónicas, porque Napoleón al fin y al cabo es hijo de la revolución, producto de la revolución y dentro del proceso revolucionario, aunque ya derechizado. Pero 25 años de guerra en Europa, en buena medida, de guerra revolucionaria y de contrarrevolución. Esa es la situación para el conjunto europeo. Digo, aunque sea a escala muy global, y perdonar, pero por necesidad, muy sintéticamente. En revolución y contrarrevolución, nunca hay revolución que no conlleve una contrarrevolución, revolución y contrarrevolución, y al mismo tiempo guerra. Pues bien, si todos los países, digo eso como general para el conjunto europeo, si todos los países se sienten, digo los poderes estatales de todos los países se sienten amenazados, ven con peligro la Revolución Francesa, evidentemente uno de los que más se ve afectado es España. Y la monarquía hispánica, la monarquía Borbón, ¿no? Y de los que más, por un par de razones, entre otras, pero muy obvias. Por un lado, la proximidad geográfica. No es lo mismo lo que sucede en Australia o en Islandia que lo que sucede en las puertas del vecino. De la misma forma, pero eso también a escala individual, de la misma forma que no nos afecta igual 100 muertes en la distancia, yo que sé, en Irak, que la muerte del vecino con el que hablamos todos los días, ya no digo la de un familiar. En la de uno solo, a uno individualmente, se puede sentir mucho más afectado que la de... Todo es también cuestión de la proximidad y de la cercanía. Pues eso que es a escala individual. Por eso suelo llevar mucho, disculparme, lo individual con lo colectivo, como forma de razonamiento, ¿no? Pues bien digo, eso que es a escala individual también lo es a escala colectiva y de los propios países y de las relaciones. La proximidad geográfica, como decía, por una parte. Y por otra también, y muy especialmente, porque España, la monarquía hispánica y Francia eran aliados, bueno, sobre todo desde el siglo XVIII, y aliados por comunidad de intereses territoriales. El gran rival, el gran enemigo, tanto para la Francia del XVIII como para España era Inglaterra, sobre todo con los temas coloniales, etc. Pues bien, si tú tienes un gran rival, un gran enemigo, Inglaterra, la pérfida Albión tradicional, y tienes un aliado que es Francia, desde el momento en que en Francia se está produciendo esa revolución, es tu trastrueque de planes absolutos. La duda, vamos a ver, seguimos aliados con esa Francia revolucionaria, y entonces es cargarnos la propia monarquía, digo desde el propio pensamiento monárquico. Estamos apoyando a la revolución y evidentemente ese antiguo régimen en España lo que menos puede querer, lo que menos puede pretender es una revolución que acabe con ellos mismos. ¿Nos ponemos frente a la Francia revolucionaria? Sí, pero entonces ¿a quién estamos beneficiando?
además en guerra generalizada, a nuestro enemigo de los intereses territoriales, a Inglaterra. Es una situación, muchas veces se ha teorizado el mal gobierno de Godoy y cosa por el estilo. Es una situación verdaderamente más que incómoda, trágica para la propia monarquía española. Porque en cualquiera de las actuaciones que obre, sabe que está dejando un flanco completo al descubierto. Y por eso serán actitudes al principio muy ambivalentes. Las primeras, cuando ya está la revolución no es una flecha al blanco, no describe una línea, cuando digo una flecha al blanco, no describe una línea recta, va teniendo muchos altibajos, muchos vaivenes, muchas crestas y muchos valles, ¿no? Bien, al principio digo, cuando está la revolución, la primera idea en España del gobierno de Carlos IV, con Floridablanca Blanca al frente de él, es sencillamente aislarnos de la revolución. Pone lo que se llama el cordón sanitario. El cordón sanitario es en la frontera evitar que penetren los libros de los Rousseau, de los Montesquieu, etcétera, etcétera, o de los Sieyès, que penetren en España, para que no haya esas ideas revolucionarias, y evitar la entrada de agentes franceses, de agentes revolucionarios que inciten aquí a la revolución. Ese es el aislamiento con respecto a Francia. Ahora bien, la revolución prosigue en Francia, y el año 93 será el guillotinamiento de Luis XVI. En la guillotina, el rey taumaturgo, el nieto del rey Sol, el rey con todo el poder, o sea, hay que hacerse la imagen, no ya de los monarcas actuales, sino un rey con todo el poder al que se le rezaba por la noche en muchas casas para que curara desde los animales a las personas, es decir, el rey taumaturgo, el rey que todo lo puede, de pronto se ve cortada la cabeza, nada menos que cortada la cabeza a la propia monarquía. Y entonces sí, cuando ya se produce ello, será por parte hispana, donde la monarquía también ve, lo mismo que todos los poderes, cuellos amenazados, si sucede también lo mismo en España, ven también sus propios cuellos amenazados, y no solo hablo de los reyes, estoy hablando del poder existente, de la gran nobleza, de los grandes sectores eclesiásticos. Entonces lo que hay que hacer es la guerra a la revolución, y es la unión con toda Europa, la unión con todas las potencias, se entiende, del antiguo régimen frente a la revolución. Bueno, es lo que la guerra en la zona del Rosellón, la guerra contra la Convención francesa, es la etapa revolucionaria plena en Francia, la etapa jacobina, y es la guerra contra la Convención. Una guerra que es, no lo olvidemos, en contra de los intereses territoriales. Es la guerra contra la revolución, pero sabiendo que se está contrario a los intereses territoriales. Los intereses territoriales son la alianza con Francia y la lucha con Inglaterra. Aquí no. Es decir, por el tema revolucionario es la unión con la propia Inglaterra, porque es toda Europa contra Francia, toda Europa contra la Francia revolucionaria. Aquí es la alianza con Inglaterra para luchar, para evitar la revolución. Pero la revolución no se evita. La revolución en Francia se derechiza, eso sí. Más a raíz de la guerra caen los jacobinos y el propio Robespierre será ajusticiado. Será ya la subida de Napoleón, bueno, primero el directorio, luego el imperio, pero la revolución se va derechizando. Y en cuanto se acaba esa guerra de la Convención, cuando la revolución en Francia se derechiza, sin dejar de ser revolución, y además ya no se, en los cambios de la propiedad ya no se dan pasos atrás, pero cuando la revolución, digo, se derechiza, en España de inmediato se pasa, es el año 95, se pasa a firmar la paz con Francia. Bueno, eso es normal, después de una guerra que se firme una paz, pero ojo, se firma de nuevo, y eso ya es mucho menos normal, un tratado de alianza con Francia. Es decir, paz y tratado de alianza, el tratado de San Ildefonso. Y eso ya sí que es bastante menos normal. Una cosa es que uno firme la paz y otra cosa es que sea un tratado de alianza para luchar, en definitiva, con el resto de Europa. Bueno, a España no le interesa el resto de Europa, sino Inglaterra. La lucha contra Inglaterra. Es decir, vuelven a priorizarse, lógicamente, los intereses territoriales de la propia monarquía. Ya no hay riesgo, ya la guillotina del rey queda muy lejana. 3 años son muchos, sobre todo cuando son tiempos convulsos, tiempos de magma y tiempos de revolución. Y eso ya queda muy, muy lejano. Y ahora ya está derechizada, como digo, la revolución. Bueno, desde el 96 será ya permanentemente la alianza con Francia y la lucha con Inglaterra. Bueno, hay los Trafalgar, la guerra de las naranjas, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa situación. ¿Se entendería? Bien. Como digo, esa es, desde mi punto de vista, por un lado, la clave de que ya Europa no es la misma, de que no solo Francia no es la misma, sino que Europa no es la misma, como digo, es la gran revolución francesa. Y luego esa alianza permanente, que reitero, viene sobre todo por los intereses territoriales. En estas situaciones, bueno, cada vez se va acrecentando más el poder napoleónico,
el poder de Napoleón en el conjunto de Europa, la victoria sobre Austria, Jena, etcétera, etcétera, cada vez va aumentando más, como digo, el poder napoleónico. Y claro, al aumentar el poder napoleónico, disminuye también el poder hispano. Es también lógico. Cuando uno tiene dos aliados, cuando se trata de dos aliados, si un aliado aumenta mucho el poder, el otro lo va perdiendo en las propias relaciones con el aliado. También a escala individual. Si un amigo tiene mucho más o va aumentando su poder, el otro amigo lo va disminuyendo en comparación. Pues es lo mismo. Es decir, el aumento del poder napoleónico supone, evidentemente, la pérdida en las relaciones entre España y Francia de ese mismo poder. Y ello va generando también, aparte de ese estar con la revolución, como digo, son tiempos de magma, son tiempos de inestabilidad, son tiempos de revolución, son tiempos de cambio. Y ello va aumentando las problemáticas dentro de la sociedad española, sobre todo en la propia corte, con los sectores más ultras, los sectores más reaccionarios que no ven bien esa alianza con Francia. Y que son el canónigo Escóiquiz, el duque del Infantado, y comienzan las diferencias, a surgir las disensiones, ahora lo matizaré. Dejémoslo en que comienzan a aparecer las disensiones dentro de la familia real. Estamos, no lo olvidemos, todavía en monarquías absolutas, en monarquías teóricamente omnímodas, en que es todavía el gobierno de la corte, es decir, donde la familia real es clave. Como digo, comienzan a aparecer o a asomar esas disensiones en la familia real. Disensiones, sobre todo con el príncipe de Asturias, el príncipe Fernando, el futuro Fernando VII, frente a sus padres, frente al primer ministro, el favorito de sus padres, Godoy, y las conspiraciones interiores. He dicho que iba a hacer un matiz, eso de comienzan a aparecer. Muchas veces uno piensa que los problemas pueden existir, en este caso dentro de las familias reales, y otra cosa es que uno no lo percibe hasta que los focos mediáticos existen siempre, también en el 19. Serán de otro nivel, de otras características, hasta que los focos mediáticos se dirigen a hacerlos visibles. Y que en épocas de crisis normalmente aparece mucho más esos problemas, son más llamativos para la población, normalmente se dirige más el foco en torno a ello. Yo en ocasiones, por ejemplo, una de las visiones de la historia de España es un Carlos III, especie de maravilloso, el mejor rey de España, y un Carlos IV, todo lo contrario. ¿No? Sencillamente es que son dos coyunturas muy distintas, las que viven Carlos III y las que viven Carlos IV. Es decir, dos coyunturas completamente distintas, y que muchas de las cuestiones personales de Carlos IV no eran peores que las de su padre, las de Carlos III. Otra cosa son las coyunturas, e insisto, y los focos de cómo se dirigen, cómo se orientan en cada momento determinado. No es lo mismo el foco que se le ha puesto a la familia real, ni a los yernos, presentado hasta no hace tanto tiempo. Uno no puede perder memorias, no puede ser tan olvidadizo, incluso con los propios años que uno vive. Digo, en el propio presente hasta hace no poco era presentado como el yerno modelo. Prácticamente, me refiero a Urdangarín, por supuesto, ¿no? Pero era el yerno modelo. Es decir, casi no había madre que no quisiera tener un yerno, digo, en cierta edad de madre, ¿no? Un yerno como él. Parece que alguien dirá, bueno, es que ha cambiado mucho él. No, yo lo que creo es que han cambiado los focos de cómo se orientan. Es decir, no solo respecto a eso, digo como ejemplo, sino a muchas otras cosas. Pues bien, algo similar, como digo, es en ese momento de lo que va a ser, de lo que va a terminar siendo, aunque entonces no se sabía, las vísperas de la guerra de independencia. La lucha interna dentro de la familia real, con un príncipe de Asturias, como digo, apoyado en los sectores más ultras, más reaccionarios que desechan a Godoy también por las reformas que está haciendo y por esa alianza con Napoleón. Será desde la conjura del Escorial, son todo conjuras cortesanas que al final fraguan en el llamado Motín de Aranjuez de marzo de 1808. Ahí, sin poderme extender en este orden, explicar el por qué se produce, etcétera, pero ahí es la clave, es decir, la clave de lo que va a suceder de forma inmediata y la clave de cara a la Constitución del 12. Porque, bueno, el motín de Aranjuez supone el de poner a Carlos IV, el de poner también a Godoy. Es la primera vez que un rey es depuesto en la historia de España con participación desde abajo, o cierta participación desde abajo, y el nombrar a Fernando VII, al príncipe de Asturias, como rey. Es todo un golpe de Estado. Claro, que para que ese golpe de Estado sea efectivo, para que estamos
estamos en marzo del año 8. Para que ese nuevo rey, Fernando VII, pueda reinar en España, lo que necesita, y más en el momento que han penetrado las tropas, que ya tienen permiso de paso para ir a Portugal, a la conquista de Portugal, por cierto, tradicional aliado de Inglaterra, pues bien, digo que más cuando ya están las tropas francesas, con Miraz, etcétera, en territorio español, para que Fernando VII pueda ser rey de España, lo que necesita es el permiso, el plácet, el consentimiento del que es el gran árbitro, no solo de España, sino de toda Europa, o lo que es lo mismo, de Napoleón Bonaparte. Fernando VII, sin contar con el apoyo de Napoleón, sin que le diga, me parece bien que seas tú que hayas sustituido a tu padre, pues es un rey de pura filfa. Bueno, iba a hacer algún comentario del presente, pero lo callo, es que vienen a la cabeza a uno permanentemente, el pasado y el presente. Bueno, decía que necesita el consentimiento de Napoleón. Y, bueno, Carlos IV se ha ido a Francia con Godoy, etcétera, para decirle a Napoleón, qué malo mi hijo y qué malos estos grupos que me han depuesto. Y Fernando VII lo que hace es pedir una entrevista con Napoleón, para que le dé ese place. Napoleón, por cierto, se citan primero en Burgos. Cuando Fernando VII acude a Burgos, Napoleón le dice, vamos, los embajadores de Napoleón, que no puede llegar hasta Burgos, a Vitoria. Por supuesto, a Vitoria. Y cuando está en Vitoria, dice, tampoco puede en Vitoria, a Bayona. No hay muchos kilómetros entre Vitoria y Bayona, pero hay una diferencia sustantiva. El uno está en territorio hispano y el otro en territorio francés. Y no es lo mismo entrevistarse en tu propia casa, eso también lo sabemos a escala individual, que en la casa ajena, donde uno ya está más perdido. Entonces, bueno, por supuesto, Fernando VII, con todo su grupo cortesano, pasa a Bayona, bueno, serán las escenas de Bayona, las escenas familiares, además, bueno, por lógica, Napoleón los deja solos a los padres, a María Luisa, Carlos IV y al hijo, después de lo que ha habido del motín, uno se puede imaginar escenas familiares, como se puede imaginar otras, pero las escenas familiares acusatorias, internas. Y, bueno, ya será la cesión con Napoleón, de Fernando VII se la vuelve a ceder la corona al padre y Carlos IV se la cede a Napoleón y ya a José Bonaparte. En realidad, al menos en mi planteamiento, y no solo individualmente, sino en un sector de la historiografía, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la corona de España a Napoleón Bonaparte le ha venido a las manos prácticamente sin quererlo. Ni siquiera poco antes lo pretendía. ¿Para qué la corona de España? Si ya lo tiene como aliado plenamente. ¿Para qué? Pero ha venido a las manos por las propias disensiones, etcétera, etcétera, y por ver, digamos, la situación prácticamente agónica y desastrosa de la propia familia real española, que, insisto, estamos dentro del antiguo régimen, es la propietaria por completa de los reinos. No es ni que haya buscado la corona, o no especialmente, por lo menos hasta muy poco antes. Se le ha venido literalmente a las manos la corona. Y en modo alguno piensa, a esa altura del año 8, que el tener la corona de España, bueno, luego cedida a su hermano José, le vaya a causar ningún tipo de problemas, ningún tipo de rebelión. ¿Quién puede rebelarse? Podría decir, bueno, el organismo estatal, pero si están allí los propios monarcas, y no solo están allí, Carlos IV escribe a su Consejo de Castilla, lo que son las autoridades del momento en todas las provincias y reinos de España, diciéndoles, por un tratado he cedido a mi aliado y caro amigo, el emperador de los franceses, mis reinos, en la corona de España e Indias. Y debéis hacer caso, bueno, y además no cometáis ningún tipo de sublevación, ni de resistencia, ni cosa por el estilo, porque es, bueno, toda cosa viene a decir, es para el bien de España. Bueno, son los reyes, y los reyes, reitero, estamos en un concepto patrimonial de los reinos, es el que cede su propio patrimonio. El reino es el patrimonio de la familia real, por tanto hace la cesión del patrimonio. Como digo, ¿quién se va a sublevar? ¿La burocracia estatal? Es decir, esos mismos que están recibiendo la burocracia estatal, los aparatos estatales que están recibiendo estas órdenes de Carlos IV, que luego no tienen, por supuesto, ninguna gana de sublevación cuando es mucho más poderoso. ¿Quién se va a sublevar? ¿El ejército? El ejército, que está compuesto fundamentalmente por mandos nobiliarios, etcétera, es decir, por gente que tiene mucho que perder, y aunque se subleve el ejército regular español. Napoleón consideraba que el ejército español era el peor ejército de Europa. Y por cierto, si de algo sabía Napoleón era de ejércitos, con lo cual su palabra parece que tiene más validez que la de algunos otros. El ejército, si el ejército era también, como digo, está
Estamos en un ejército de antiguo régimen de mandos nobiliarios, etc. No era previsible para nada ninguna sublevación. La sublevación, eso sí, va a suceder por las vías populares, como sabemos, a partir no solo del 2 de mayo, sino la extensión en todo el territorio. Y es ahí, es decir, en ese momento en el que se está iniciando la guerra, donde ya se está iniciando la revolución. Fijaos, o fijémonos en un hecho que a mí me parece fundamental, ¿no? En Francia, primero es la revolución, como antes decíamos, y después viene la guerra. Por lo que comentábamos antes, si recordáis, las presiones exteriores y desde el propio interior francés. En España, en 1808, primero es la guerra, y la guerra genera la revolución. Porque la guerra, esa guerra, con esa circunstancia que he comentado de la salida de los reyes, etc., la guerra es en sí misma, propicia una situación revolucionaria en sí misma. Y revolucionaria por lo siguiente, porque con la salida de los reyes, como comentábamos y demás, lo que se crea es un vacío de poder. Yo os insisto, estamos en ese antiguo régimen, insisto mucho en ello, o procuro insistir, en ese antiguo régimen donde todos son los aparatos estatales dependientes de la monarquía. Pues bien, se ha quitado esa carcasa, se ha quitado esa tapa de la olla, y lo que se genera es un vacío de poder. Es decir, si uno se va a enfrentar con el francés, ¿dónde está? Como se va a enfrentar lo que luego se llamará el bando patriota, está el otro sector afrancesado en el que no vamos a entrar, ¿verdad? Pero, ¿dónde está quien dirija ese bando patriota? ¿Dónde están los aparatos estatales que lo organicen, que dirijan? El Consejo de Castilla, los intendentes de las provincias, son mayoritariamente lo que hacen caso es a Carlos IV. Entre otras cosas también porque ven toda la fuerza que hay en el sector francés, y aquí no es cuestión de perder. Es decir, quien tiene mucho, la verdad es que duda mucho lo de echarse al monte, como tal. Entonces lo que se genera es, como digo, ese vacío de poder. Y todo vacío de poder, imaginemos que ahora desaparecen los aparatos estatales de todo tipo, todo vacío de poder es potencialmente revolucionario. Y ahí está ya, es decir, en sí misma esa potencialidad de la revolución que comentaba. Inmediatamente, para rellenar ese vacío de poder, lo que se van formando son juntas locales en las distintas provincias, en las antiguas todavía no eran conformadas como en el presente, pero juntas para organizar no solo la resistencia, sino para que no haya saqueos, robos, alteraciones del orden, etcétera, etcétera, porque, insisto, es una situación revolucionaria en sí misma. Y esas juntas, muchas veces, en muchas de las provincias son, en ocasiones, buena parte de ellos son los mismos, de gente del aparato del antiguo régimen. Si siguen estando nobles, eclesiásticos, también haya otra presencia, es decir, se abre, pero son por aclamación popular, es decir, se tienen que presentar en muchos pueblos y en muchas ciudades lo que se presentan es los nuevos miembros de la Junta en la Plaza Mayor y la gente vitorea y en ocasiones, ojo, algunos que dicen, pues pasan a formar parte de la Junta fulano de tal, y es el rechazo, y ese ya inmediatamente ya no forma parte de la Junta. Pues muchas veces son nobles, son los prohombres de la época. Son, lógicamente, los que ya estaban nobles, los nobles que están frente a José Bonaparte y que abrazan la causa, vamos a decirlo así, patriota o en pro de Fernando VII. Son nobles, son eclesiásticos, pero también hay sectores de labradores, sectores de la burguesía que se integran allí. Pero no es solo, y no es lo prioritario que las juntas cambien el rostro social no cambie, que cambien su rostro social. Muchos son los mismos, como digo, no cambia demasiado el rostro social, pero sí hay un cambio fundamental. Y es que esos mismos hombres que antes tenían el poder, o buena parte de esos que tenían el poder, lo tenían por delegación del rey, como era lo normal dentro del antiguo régimen. Ahora lo tienen por aclamación popular. Es decir, esa aclamación popular, como os decía, saliendo a las plazas mayores. El origen del poder ya no les viene desde arriba, como tradicionalmente del rey, y por tanto, en última instancia, de Dios. Les viene por el pueblo. El pueblo está ya en el primer paso. Es decir, ese telón de fondo que hasta ahora ha sido, es la guerra, es el vacío de poder, y es la guerra la que la ha llevado a ese primer paso en las juntas. Y lo mismo sucede, por cierto, de situación de revolucionaria, en el cambio del ejército. Para enfrentarse al francés el ejército regular no sirve. Ahí se da el surgimiento de la guerrilla. El echarse al campo los pelaires, los cardadores, los jornaleros, los labradores,
los curas de misa y olla, es decir, esos son los que pasan a tomar las armas. Ya no es el ejército regular, los mandos nobiliarios, son esos sectores populares. Se está alterando, si nos fijamos, es una situación, en sentido digo, revolucionaria. La realidad está alterando todo ello. Y ese cambio también uno lo puede ampliar prácticamente a todos los niveles de la vida. Ese cambio en las propias relaciones sociales. No eran los nobles los que, de acuerdo con los principios del antiguo régimen, tenían que defender la monarquía, la patria, etcétera. ¿Dónde estaban? Era el pueblo el que la estaba defendiendo. Y eso lleva a muchos a dejar, pero muchos de los pueblos, a dejar de pagar sus tributos a los señores. Aparte que toda situación de guerra, etcétera, etcétera, propicia, nadie quiere pagar demasiado los tributos, por lo que se ve, algunos menos que otros, por cierto, en todas las épocas. Y cuando no hay, también aquí hay posibilidades de evasión, digo, para los, digo aquí en la época de la guerra de independencia, para los vasallos. Los nobles ya no aparecen en muchos casos por sus pueblos, se van hacia las zonas de Sevilla, etcétera, etcétera, pues se deja de pagar, se está rompiendo el orden social existente. Y los vasallos dejan de pagar tributos, se están alterando el orden social. O dicho con otras palabras, la revolución se está produciendo en realidad en la vida cotidiana, en la realidad cotidiana, no ya en las leyes. Las leyes vendrán después para intentar incluso parar ese tipo de revolución. La revolución es mucho más profunda porque es en la realidad. Las leyes, como casi siempre, o prácticamente siempre, van detrás de esos cambios revolucionarios. Bien, en cualquier caso, esas juntas provinciales darán lugar a la Junta Suprema. Por cierto, el primero que la preside es un revolucionario tan grande como el conde de Floridablanca, aquel ministro que he citado, del cordón sanitario y de evitar la revolución por todos los medios. Bueno, pues será esa Junta Suprema y claro, en ausencia de los reyes, con un Fernando VII mitificado. Claro, ¿cómo no se le va a mitificar si se está en guerra? Claro, uno, ¿cómo va a empuñar las armas? ¿Cómo va a luchar si no tiene mitos? En toda época de guerra siempre se construyen mitos, porque sin mito no hay posibilidad de coger las armas o de luchar. Entonces se da toda la mitificación de Fernando VII como el gran rey, el deseado, etcétera, etcétera, cuando el mismo Fernando VII, por cierto, cuando había una derrota de las tropas españolas, escribía a Napoleón felicitándole, de las tropas que a él le estaban defendiendo, le escribía de felicitación, o lo que es lo mismo, de sumisión completa al emperador y como tal, pero en España quedaba como el rey mitificado. Bueno, en cualquier caso, en ausencia del rey hay que seguir organizando los poderes, no solo la resistencia y legislando. ¿Y cómo acudir? Es que en España había cortes en los distintos reinos. Pues volver a las cortes, se da la convocatoria como el único lugar prácticamente a la altura del 10, no dominado por las armas francesas, es Cádiz, como bien sabéis, la convocatoria en Cádiz, donde irán acudiendo los representantes, pero de eso ya ha hablado el propio Sabio, y será esa reunión para, claro, ante ello, elaborar una constitución. Curiosamente, se están enfrentando con las armas, con las tropas francesas, con las tropas revolucionarias, con las de la propia Constitución, se están enfrentando, digo, con las armas, y a la hora de legislar se está, en líneas generales, haciendo lo mismo que aquellos con los que te enfrentas, con los revolucionarios. Es decir, el organizar una constitución, y una constitución que está evidentemente muy mediatizada por esa situación bélica que comentaba, y por todo el contexto. Fijaos que, por ejemplo, uno de los artículos de la Constitución dice sobre la nación española no es propiedad de ninguna familia ni persona. Uno de los artículos más reiterados. La nación española no es propiedad de ninguna familia ni persona. Es un artículo que es absolutamente necesario para legitimar la lucha contra el francés. Si no existiera la soberanía nacional, si fuera propiedad de alguna familia o persona, era de la monarquía borbónica. La había cedido a Napoleón como el que cede su patrimonio. Por lo tanto, estoy deslegitimado a luchar contra esa decisión. No sé si me he explicado suficientemente. Si es patrimonio de una familia, yo he hecho mi cesión de patrimonio voluntariamente. Por lo tanto, no puedo luchar. Sería yo el ilegal. Los legales serían nosotros, los afrancesados. Por lo tanto, mi forma de legitimarme, incluso ya digo, como necesidad, la Constitución no es patrimonio de ninguna familia ni persona. Por lo tanto, no lo han podido ceder. Existe la nación se puede sublevar en armas. Ya digo, no pocos de esos artículos están inspirados, por un lado en lo francés, siendo de ruptura, y por otro lado, digo, en ese mismo contexto o en esa misma realidad. En cualquier caso, y desde mi perspectiva, la Constitución del 12, sobre todo, es, como digo, más, por un lado es rompedora, y es la primera Constitución, muy, como digo, curiosamente,
en la dinámica francesa. Pero la Constitución del 12 está, digamos, llevando al terreno de la práctica lo que en la calle empieza a ser realidad. Es decir, es más la revolución, y mucho más profunda, la revolución que se está produciendo, por decirlo de alguna forma, en la calle, en todo el territorio español, la revolución que ha provocado la propia situación bélica, que la propia Constitución, que las propias leyes, tal como se está plasmando. Otra cosa es también, pero no entramos en ello, que además de los artículos de la Constitución, estén los decretos de las Cortes para la eliminación de los señoríos, pero en una vía muy conservadora, mucho más conservadora que en Francia. Entre otras cosas, esa Constitución la están haciendo nobles y clero, que también están luchando contra el francés, eso no hay que olvidarlo, como digo, en vías mucho más conservadoras. Y paradójicamente, con ello por lo menos para concluir y por no extenderme más y disculparme, pero paradójicamente, lo que sucede, o lo que podían haber entrevisto es que una vez que se consiguiera la victoria, es decir, si se conseguía la victoria por el bando patriota, es decir, por quienes estaban también legislando esa Constitución, si se conseguía la victoria contra las tropas francesas, lo que representaría en realidad es la derrota de la revolución. La paradoja es esa. O sea que precisamente el triunfo es la derrota, porque el triunfo contra las tropas francesas era la derrota de la revolución francesa y de las ideas que la habían inspirado como tal. Por lo tanto, ellos, como patriotas, estaban queriendo el triunfo, pero como liberales, a poco conscientes que hubieran sido triunfar, es precisamente ser derrotados. Y por ello, bueno, no solo con esa victoria, con la caída de Napoleón tras la campaña de Rusia, etcétera, etcétera, vendrá la vuelta de Fernando VII, y en cuanto vuelve Fernando VII será, mayo, la eliminación de la Constitución. Y no solo porque sea un rey con tendencia absolutista, no, es que en Europa, en toda Europa, ya no corren aires de revolución. La revolución ha sido derrotada, porque al ser derrotado Napoleón es la revolución la que es derrotada. Y los aires que corren en Europa son de restauración, de vuelta al antiguo régimen. Por eso se dan, como digo, en España eliminar la Constitución del 12 y en toda Europa ese Congreso de Viena, esa fuerza armada de las potencias, ahora de vuelta al antiguo régimen, para evitar revoluciones en el futuro. Su lema será: no más revoluciones. Otra cosa es que la historia, por mucho que la quieran detener, nunca en sí misma, ni los movimientos sociales se detienen. Bueno, disculpar que me haya extendido en exceso, y espero más o menos haber trazado un cierto panorama, pero podemos, si os parece, hablar de lo que queráis. Muchas gracias. Venga, damos paso al coloquio. No me digáis que no os he sugerido nada. ¿Por qué no hablamos un poco del manifiesto de los persas? Sí. Vale. No, porque ni lo he mencionado, o sea, es que no puedo trazar todo. Bueno, el manifiesto de los persas es en el momento de la vuelta de Fernando VII, es decir, acabada la guerra en el 13, prácticamente a finales del 13, bueno, es la vuelta de Fernando VII, porque eso también, Napoleón pacta previamente con él porque no quiere abrir más frentes, etc. Es la vuelta de Fernando VII. Los constitucionalistas, los que han redactado la Constitución de Cádiz, el sector liberal espera en Madrid, porque lo que piensan es que va a volver y lo que tiene que hacer es jurar la Constitución, acatar la Constitución, pero ojo, no hay una Constitución como un papel, es sencillamente que es un régimen liberal en España, un régimen liberal burgués, evidentemente, y esperan que vaya a Madrid para jurar, están esperando para jurar y acatar la Constitución. Fernando VII, cuando vuelve, y todo su grupo, que como he dicho antes son los canónigos Escóiquiz, el duque del Infantado, es decir, el sector más reaccionario de la España del momento, con habilidad, en vez de ir a Madrid, lo que hacen es extenderse por el Mediterráneo, Barcelona, llegan a Valencia, primero para que vaya pasando el tiempo y pulsar el ambiente de la sociedad española. Ese ambiente de cómo está, si está en pro del absolutismo,
todos están en pro de Fernando VII, absolutistas y liberales, eso no lo olvidemos, lo que antes he dicho, la construcción de un mito, algo por lo que luchar, y la cuestión plenamente monárquica. Pero, como digo, Fernando VII, de si mayoritariamente o qué grupos, no ya de la colectividad del pueblo español, ¿no?, sino cómo está el ambiente y de los grupos de poder, de presión, etcétera, si está más en pro del absolutismo o en pro del liberalismo. Entonces, lo que va recorriendo, como digo, la zona del Mediterráneo, para ir dejando pasar un cierto tiempo, son prácticamente 3 meses de ese recorrido. Ahí es cuando, por ejemplo, en Valencia se dará el grito de ¡Vivan las Caenas!, por el general Eguía, pero ojo, del ejército regular español, de los sectores de los nobles, el ¡Vivan las Caenas! Es ¡viva el absolutismo! Y donde se le grita a él, sectores del pueblo, sectores, y del clero, etcétera, el rey absoluto, en pro del absolutismo. Y, claro, además, después de tiempo de guerra, cuando llega la paz, que al fin y al cabo en España han sido 6 años de guerra, del año 8 al año 14, lo que ya no se quiere por muchos sectores es eso, tensiones. Después de 6 años de guerra es un poco la calma chicha, es decir, la baja de guardia. Bueno, pues en esos recorridos, Fernando VII recibe el llamado Manifiesto de los Persas. El Manifiesto de los Persas es un manifiesto, una carta, muy extensa, firmada, para que son 68, 69 diputados gaditanos, que viene a ser algo más de una tercera parte, en la que les ponen, básicamente, en esencia, la necesidad de eliminar la Constitución del 12, aunque no pongan esa terminología exactamente. Y ahí lo que argumentan es, dicen, el cómo, aunque ellos son diputados de Cádiz, aquí no pensemos que todos eran liberales plenos o algo por el estilo, hay muchos sectores del antiguo régimen. Ellos exponen, claro, habiendo sido diputados, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no se opusieron en mayor medida allí algunos de los artículos, ¿no? Ellos exponen cómo las circunstancias hacían inviable su propia oposición. Entonces hablan de las circunstancias de guerra, etcétera, y como Cádiz, que era el foco liberal por excelencia, lo cual es cierto, porque es la ciudad más burguesa en esos momentos en España, como cuando hablaban los liberales más avanzados, los Muñoz Torrero, los Argüelles, la CLA aplaudía cuando hablaba el obispo de Orense, por ejemplo, que era un reaccionario sumo, pues silbaba. Entonces ellos van exponiendo un poco esas circunstancias, ¿no? Entonces es para presionar también a Fernando VII de cara a quitar la Constitución. Aunque no hubiera recibido el Manifiesto de los Persas, hubiera dado lo mismo. Ya digo, pero no ya por Fernando VII solo, sino por el ambiente europeo, que muchas veces lo olvidamos. Es la Europa de la Restauración. Y la Europa de la Restauración no se puede permitir un islote revolucionario nada más de acabar con Napoleón. ¿Se entendía? Y ya digo, no por acusar especialmente a Fernando VII. Y por cierto, se llama Manifiesto de los Persas, por si alguien no, todo de cara a los alumnos, Manifiesto de los Persas no porque fueran persas los que lo escribieran, es que comienza el texto diciendo: Señor, era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días tras la muerte de su rey en estado de completa anarquía. Y dice, para ser nosotros igual de fieles a su majestad, no necesitábamos 6 años de anarquía como los que hemos tenido. Se hace una comparación con una costumbre, que por cierto creo que no existió nunca, de los antiguos persas, de cuando, según eso, pues se moría el rey, 5 días de anarquía para que el sucesor fuera ya pedido y aclamado, por fin viene el orden, ¿me entendéis? Si dejas 5 días de anarquía para el resto, para importantes sectores de la población, por fin el orden, entonces ya más fidelidad. Entonces ponen esa imagen para decir, en España pasó lo mismo, no 5 días, sino 6 años, con lo cual vamos a ser más fieles que nunca, más sumisos y por lo tanto más absolutistas. No sé si va claro. Más preguntas o más cuestiones. Los jóvenes, si queréis algo para el presente y eso sí. ¿Qué aportó España al resto de Europa? Por ejemplo, la Constitución de 1912 fue un modelo para la liberal. Solo en parte. La Constitución del 12 es también más parecida a la del 91 francés y se convierte muy en santo y seña europeo de unos países europeos, no el año 12 ni el 14, sino el año 20. Esa segunda etapa que decía de reposición de la Constitución del 12. Y no ya tanto y no solo por los artículos concretos de la Constitución, que no especialmente, por cierto. Hago un paréntesis para decir que muchas veces he dicho que la Constitución del 12 es casi democrática,
porque establece el sufragio universal masculino, gaitas. Vamos, con perdón lo de gaitas. Los constitucionalistas del 12 no están pensando en democracia, ni siquiera en un gobierno representativo, digo, lo que habitualmente se llama democracia, ni por asomo. Es un sufragio universal masculino, ojo, indirecto en cuarto grado. Eso de indirecto en cuarto grado quiere decir que se van estableciendo 4 coladores para que ya en el tercer. Primero son los vecinos por parroquias, con la terminología del antiguo régimen. Pero esos vecinos por parroquias, mayores de 25 años, eligen a compromisarios, que es 11 de cada 100. Y esos compromisarios, salidos de la parroquia, eligen a su vez a lo que se llama electores de parroquia, que es 1 cada 200. Y los electores de parroquia tampoco eligen a sus representantes, a los diputados, eligen a lo que se llama electores de partido judicial. Quiere decirse, indirecto en cuarto grado. En el tercer grado de la elección ya solo es el 0,15% de la población española. Y en el cuarto grado, es decir, los que terminan eligiendo a los diputados es el 0,003% de la población. Si eso es pensar en democracia y la participación del pueblo, mal vamos. Es decir, ellos, la forma representativa que ponen es las formas de antiguo régimen, de las Cortes del antiguo régimen, que era también así indirecto en cuarto grado. Lo que sí rompen es con los estamentos, por eso hacen una sola cámara, etcétera. Pero no pensando en democracias. Eso es, vamos, como si allí los del 12 ya estuvieran, es que a veces vemos la historia como si fuera el liberalismo, ya están pensando en democracia. No, es un liberalismo burgués que luego pone el sufragio censitario, etcétera. Cierro el paréntesis para decirte. Entonces, el santo y seña pasa a ser el año 20, porque en 1820, en esa Europa de la restauración que decíamos, en toda Europa, la Europa de Metternich, la Europa de la Santa Alianza, no hay ningún islote revolucionario, ningún país. Y como Riego, bueno, habría que contar también cómo se ha trastocado el ejército con la guerrilla y hasta el propio pronunciamiento de Riego, que es un comandante que aspira sobre todo al fajín de general, más que nada, como tantos otros que se pronunciaron, ¿no? Bien, cuando es el triunfo, no del pronunciamiento de Riego, sino cómo eso se extiende como un efecto dominó, porque Riego se subleva el 1 de enero del año 20, hay que empezar el año con sublevación, pero el triunfo es en marzo. Y no ya de las tropas de Riego, que era cuando ya se estaban disolviendo, sino porque hay, como digo, efectos dominó, otros focos en otras zonas españolas. Bueno, pues ese es el primer triunfo, y Fernando VII acepta la Constitución, que tampoco le supone, digamos, especial problema, con aquella célebre frase de marchemos todos juntos francamente, y yo el primero por la senda de la Constitución. No olvidemos el francamente, Luego 3 años después estará llamando a los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Cuando ya han subido al poder los progresistas más radicales, ¿no? Bien, pero es el primer conato, el primer triunfo revolucionario en Europa después del 15, o sea, en la Europa de la Restauración. Y eso, lo mismo que antes decía, los ejemplos, se convierte en santo y seña para los liberales europeos. Y entonces, en Portugal se gritará ¡viva la Pepa! Curiosamente, pues, a imitación hispana, donde triunfas en los países mediterráneos. Es decir, Portugal, una Italia que todavía no está unida, pero es el reino de Nápoles, el Piamonte, entonces son los focos en los países mediterráneos. Fijaros bien que hemos citado, luego ya será Grecia. He citado países que hoy nos suenan bastante por ciertas similitudes, ¿no? España, Portugal, zonas italianas, bueno, más tardíamente Grecia con otros motivos, ¿no? Entonces ahí sí que se convierte en santo y seña dentro del constitucionalismo europeo. Aunque todo queda arrumbado, es la presión austríaca y la presión de la Santa Alianza, no solo queda arrumbado en España, sino en el resto de los países con la intervención militar. Pero son los años un poco de oro de la Constitución y donde ya se habla más en Europa de la propia Constitución española, pero como símbolo de esa revolución. ¿Quedaría claro? Más cosas, sí. Disculpad, es que igual me he extendido demasiado hablando, Digo, en la primera etapa, disculpadme si eso, Pues lo dejamos entonces, si no hay nada más. Pues muchas gracias,